Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Rosco, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Rosco nos comenta es lo siguiente. Una de mis dudas, David, es qué onda con la extinta distribución de los HD DVDs. ¿Por qué fue un formato que no duró prácticamente nada y no logró posicionarse como los DVDs o Blu-rays? Me gustaría que hicieras un video al respecto de este tema, ya que no vi por mucho ese formato. Y bueno, seguramente si eres un cinéfilo o un amante del sonido y de las tecnologías bastante joven, te vas a dar cuenta que no conoces el nombre de HD DVD. El HD DVD fue un formato que planeaba sustituir al DVD. El DVD tenía una organización donde estaban las grandes marcas que apoyaban el formato DVD tradicional, el formato de resolución estándar. Pero después, cuando fue hora de sustituir al DVD, esta organización decidió elegir un formato que utilizara tecnologías muy similares a las del DVD existente. De esa manera los costos no se iban a elevar demasiado. Pero como es típico de Sony dijo, no, esta es una nueva oportunidad para yo tener mi propio formato y cobrar regalías por utilizar ese formato. Y entonces fue que decidió crear el Blu-ray. Y el Blu-ray, pues ya todos lo conocen, es una tecnología que sí floreció, pero realmente, en mi opinión, esto solamente es mi opinión, no era la tecnología correcta que necesitábamos en esa época. ¿Por qué? El Blu-ray, al igual que el HD DVD, solamente son medios de almacenamiento. Los discos como tal no ofrecen una mayor calidad de video o una peor calidad de video. Todo se basa en el códec, en el video que se incluya almacenado en el disco. El disco como tal no da una calidad de video o de audio, sino es el contenido. El disco solamente es un medio de almacenamiento que permite guardar archivos de cierta calidad. Y en este caso el Blu-ray tenía una capacidad mucho más grande que la del HD DVD. Entonces, pues el Blu-ray se veía como un formato superior. ¿Por qué? Porque las películas podían ser almacenadas con menor compresión que un HD DVD. Al final, la realidad, y esto lo estoy diciendo a partir de percepción que yo comparé en aquella época, es que el HD DVD y el Blu-ray no tenían demasiada diferencia en cuestión de calidad de video. De hecho, en algunos momentos el HD DVD se llegaba a ver mejor que el Blu-ray por una sencilla razón. El Blu-ray, cuando salió originalmente, los lanzamientos de películas venían con un códec MPEG-2. Entonces, ese códec era diseñado para películas en DVD tradicional. Lo que resultaba es que la película se veía poco estable, tenía como artefactos, no se veía demasiado clara, eran transferencias bastante malas. Mientras que por el otro lado teníamos el HD DVD, que era impulsado sobre todo por Toshiba y Microsoft. Entonces, por ejemplo, Microsoft desarrolló un códec que se llamaba VC1. VC1 era un códec fantástico. De hecho, ya más adelante, en la guerra de formatos, cuando ya el Blu-ray empezó a implementar ABC o el H264 y el HD DVD se mantuvo con VC1, tú comparabas las mismas películas pero con distintos códecs y el HD DVD se veía prácticamente igual al Blu-ray. Era muy difícil encontrar una diferencia si es que en algún momento se alcanzaba a ver una diferencia. Y esto era a pesar de que el HD DVD tenía menos espacio en el disco, mientras que el Blu-ray tenía mucho mayor espacio. Digamos que era un formato menos eficiente el que estaba usando el Blu-ray. Y el HD DVD con el VC1 de Microsoft estaba haciendo milagros, realmente milagros. Otra cosa que a mí me gustaba mucho del HD DVD es que en las primeras películas
casi siempre incluían Dolby True HD, que era un formato de sonido sin pérdidas. Todavía existe hasta la fecha. Es en el que está basado el Dolby Atmos sin pérdidas. No el Dolby Digital Plus, sino Dolby True HD. Es un formato sin pérdidas. Y yo me acuerdo cuando escuché Batman Begins en Dolby True HD y me voló la cabeza completamente. Y aún así, yo no podía escuchar el audio sin pérdidas como tal, sino yo estaba escuchando una conversión a Dolby Digital y aún así me parecía fantástico el sonido. Yo el reproductor HD DVD que tuve fue el del Xbox y era bastante bueno. Lo malo es que el audio tenía que salir por fibra óptica. Entonces, por fibra óptica no puedes sacar audio sin pérdidas. Entonces, pues no obtenía ese beneficio, pero aún así se escuchaba increíble. Y en el caso del Blu-ray, normalmente los primeros lanzamientos venían en PCM, que realmente no es un formato ni demasiado eficiente y te limita en bastantes cosas. Y el problema es que sus mezclas de sonido no eran tan buenas como venían en el HD DVD. Pero bueno, al final, ¿cuál fue el factor que terminó convenciendo al público de que el Blu-ray era el formato a elegir? Sí, el Blu-ray, como les dije, era el formato superior técnicamente hablando que el HD-DVD, pero el HD-DVD tenía tecnologías que permitían que, a pesar de que no tenía el suficiente almacenamiento, las películas se vieran igual de perfectas como se veían en el Blu-ray. Pero bueno, el factor que decidió todo fue el PlayStation 3. El PlayStation 3 fue una consola que sí en un inicio no tuvo demasiado éxito, pero en términos de gente que ve películas y compra consolas, a pesar de que el PlayStation 3 no había vendido demasiado en ese momento, pues sí era lo suficiente como para ganarle al HD DVD. Si tú contabas las ventas del reproductor Blu-ray y las ventas de un reproductor HD DVD realmente iban bastante parejas, pero Sony lo que tenía a su favor es que estaba vendiendo una consola que tenía un reproductor Blu-ray incluido. ¿Y qué resultó de eso? Pues que ya cuando hacías las mediciones, pues sí, el Blu-ray tenía la ventaja y por mucho. Entonces los estudios empezaron a decir, bueno, es que en HD DVD la gente compra muy poquitas películas y en Blu-ray la gente compra muchísimas. Entonces mejor le apuesto al Blu-ray. Y así fue como Universal, Warner Bros., Fox, todos empezaron a decidir por el Blu-ray. Y al final el Blu-ray fue el que terminó dominando el mercado. ¿Por qué digo que yo creo que el HD-DVD era el formato correcto para la época? Porque era un formato que, al no exigir que los fabricantes cambiaran demasiado su infraestructura, permitía que una película costara mucho menos. Una película en HD-DVD podías encontrarla entre 300, 350 pesos, pero una película en Blu-ray podías encontrarla en 400, 450 pesos si era un lanzamiento reciente. Entonces, realmente estábamos pagando un almacenamiento mayor en el disco por una tecnología ineficiente que estaba implementando el Blu-ray. Y entonces nos quedamos con una tecnología que sí técnicamente era mejor, pero su contenido era sumamente ineficiente. Ya posteriormente el Blu-ray mejoró muchísimas cosas y ya logró verse igual de bien como se veían las películas en VC1 en HD DVD. Pero bueno, son cosas que a veces no son realmente justas. Realmente Sony ganó la guerra de formatos porque tenía el PlayStation 3. Y bueno, pues Sony también terminó pagando algunos platos rotos porque al querer que el PlayStation 3 incluyera un lector Blu-ray, hizo que el costo de la consola se elevara muchísimo. Y es que la consola de Sony, el PlayStation 3, al incluir un lector Blu-ray, pues elevó demasiado el costo de la consola. Y por eso aquí en México, por ejemplo, veíamos que el PlayStation 3 de lanzamiento costaba 11,000, mientras que el Xbox 360 costaba algo así como 6,000, 5,000 pesos. Y eso era porque Sony se aferró muchísimo a la idea de que el Blu-ray tenía que ganar. No sé si en realidad haya valido demasiado la pena para Sony sacrificar esas primeras ventas del PlayStation 3, que al fin de cuentas fue lo que decidió que, por ejemplo, todo Latinoamérica sea de Xbox en lugar de PlayStation.
y al final ganar la guerra de formatos, pero un formato físico que poco a poco ha ido desapareciendo. El Blu-ray definitivamente no vendió como el DVD. La realidad es que no sé las cifras numéricas de cuánto Sony haya ganado con el formato Blu-ray, pero lo que sí les puedo asegurar es que no fue el mismo éxito que el DVD. Yo creo que sacrificó a todo Latinoamérica, que se volvió territorio Xbox, por el capricho de que su PlayStation 3 trajera un reproductor Blu-ray y ganara una guerra que realmente pues yo creo que no valió demasiado la pena. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden seguir en Instagram o Twitter como davidarce-2, la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.